el logro, estaba haciendo un backtesting y pues vamos a emplear un proveedor. Vamos a ver, proveedor diferente, este es de Wanda. Vamos a emplear el de Pepperstone. Muy bien, entonces para hacer un repaso de lo que es estructura, y también era un tema de pendiente para lo que es Smart Money desde cero. Entonces vamos a analizar lo que es la estructura desde macro hasta lower time. Entonces, cuando tú te bases en identificar fractales, muchas veces vas a ver estos movimientos como acumulaciones. Esto no consideras parte de los impulsos o los retrocesos, lo que está en el centro, pero sí lo que está en los extremos. Eso sí puedes considerarlo. Entonces, en este caso, si yo me baso en este gráfico, un truco viene a ser el siguiente. Tú puedes comprimir la gráfica y vas a evaluar los puntos más resaltantes, y esos te van a definir tu fractalidad en la temporalidad que tú te encuentres, en este caso semanal. Por lo tanto, si yo quiero establecer mi estructura desde este punto hasta acá, lo vamos a señalar de este nivel hasta el que tengo acá. Pues siguiendo esa regla, incluso comprimiéndolo más, se va a notar más claro. Tienes aquí en inicio un impulso, un retroceso, te das cuenta, un solo movimiento, un retroceso, impulso, retroceso. ¿Qué tenemos acá? Aquí posiblemente esté el impulso, aquí la duda, si es aquí o acá. ¿Cómo vamos a saber a dónde es? ¿Qué tienen los impulsos? Tienen ruptura estructural con cuerpo de vela, tienen voz. Si tú te vas a basar aquí, eh, vemos, no sé si alcanzas a ver, que este alto fue barrido por una mecha. Entonces no hay un rompimiento de cuerpo de vela. Por lo tanto, lo considero como un solo movimiento. El retroceso y todo este movimiento. Listo. Hemos completado la fractalidad de este tramo. Y te das cuenta, cuando nosotros ya ampliamos la gráfica, hay puntos intermedios y esos van a conformar su estructura. Entonces, ese es un truco también para evaluar la estructura. Entonces, cuando hemos terminado este tramo, vamos a evaluar este tramo de acá. ¿Te das cuenta? El punto más alto y este es el más bajo en este movimiento. Y este está más fácil. Entonces, iniciamos acá. Cuando tienes velas de gran volumen, probablemente este fue una semana de noticias o una noticia importante, por eso bajó tanto. Se considera un solo movimiento de esa vela, porque si te das cuenta abarca más de una vela, entonces es totalmente válido como un retroceso. En este caso, en el sentido bajista, viene a formar impulsos y retrocesos en esta dirección. Por lo tanto, tengo inicio y final. ¿Qué hemos dicho? Tiene que tener rompimiento con cuerpo, y ahí vemos que las velas cierran por debajo de ese nivel. Por lo tanto, este movimiento se va a dirigir a la zona más extrema. Entonces aquí vamos a ver cuál es la zona más extrema, sabiendo que este movimiento conforma el impulso. Por lo tanto, no puedo ponerlo aquí el retroceso en el mismo lugar, sino en la siguiente. Este es el punto más alto. Y además, obviamente, que es una zona de oferta válida, por eso que el precio reacciona y comienza a bajar. O sea, ese es otro truco. Los fractales tienen voz y tienen puntos donde el precio va a reaccionar y va a generar la continuación del movimiento. Por eso es que también te puedes dar cuenta que ahí terminó ese movimiento, este retroceso. Hemos visto el rompimiento, viene a ser acá en la zona más baja. Luego tenemos el punto más extremo, ruptura con cuerpo de vela. Esto es el punto más extremo, el punto más extremo, y este es un solo movimiento. Esto con cuerpo
tenemos la fractalidad de este tramo. Luego, ¿cómo vamos a evaluar la fractalidad desde aquí hasta acá? Fácil, lo mismo que hemos estado haciendo. Si te resulta tedioso todo esto, pues simplemente lo comprimes, como hemos estado haciendo. Ahí, ¿cuáles son los puntos más altos? Y como hemos dicho, tiene que tener ruptura con cuerpo de vela en uno de los extremos para formarte un nuevo impulso. Tienes este movimiento o retroceso y estas son su estructura. Realmente el impulso empieza desde aquí y termina acá y te das cuenta que hay ruptura. Entonces, basándote en eso, muchas veces ¿qué hacen? Hacen esto. Y sí, es una estructura válida, pero si nosotros queremos evaluar semanal, pues aquí depende cómo sea el uso, ¿no? Si hemos visto que para ver un nuevo fractal tiene que haber ruptura, pues simplemente yo tomo el movimiento de esta forma. El inicio, final, tenemos acá, a donde rompe, por abajo no rompe, por arriba rompe en este nivel y termina aquí, listo. Retroceso, vamos a completar este tramo, listo. Ruptura de cuerpo, acá termina. ¿A dónde llega? Aquí. Tienes tu voz. ¿A dónde llega? Aquí. Y listo. Se acabó. Entonces, esto es para repasar digamos, la estructura. Obviamente el impulso, esto tiene su estructura interna, física, sin temporalidades menores. Simplemente eso es para tener en cuenta, digamos, la estructura. Una vez que tenemos en cuenta la estructura, vamos a hacer ya el análisis del oro que sucedió. Pues obviamente nos ubicamos, estamos en semanal, nos estamos en el último fractal, entonces si nosotros notamos, siempre vamos a tener el inicio del fractal. El final no siempre te va ya haber definido, valga la redundancia, el final del fractal, hasta que no te haga un cambio estructural en la misma temporalidad que estés evaluando. En este caso estamos en semanal. Ese es el inicio. El final provisional puede ser acá, pero como vemos aquí hay una subestructura. Tendría que romper este máximo y podría ser que ya se consideraría el final. Pero no es tan óptimo para evaluarlo. Entonces simplemente con identificar el inicio y que ha hecho un boss a la baja, yo sé que semanal es bajista. Por lo tanto, este va a tener una subestructura bajista. Entonces terminamos semanal, nos vamos a diario. Temporalidad diaria, ¿qué vamos a evaluar? ¿En qué fase estoy? ¿En el impulso o estoy en un retroceso? Ahí es cuando vas a evaluar. Y este bajo ya no lo tengo en cuenta, ya sé que el movimiento ha hecho un boss en semanal, por lo tanto semanal es bajista. ¿Y qué es lo que tengo en diario? En diario tengo fractales bajistas, dado que semanal es bajista. Tengo impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso. Te das cuenta, diario, su inicio está acá. Eso viene a ser diario. Por lo tanto, tengo mi inicio de rango. Y si lo rompe, puedo buscar zonas en el extremo, posiblemente semanal. Entonces, primera conclusión. Cuando tú tienes una estructura, un impulso, por ejemplo, este semanal, y está haciendo un movimiento, entonces, ¿cómo sé que ya el fractal ya finalizó? Yo sé que este tiene, en diario tiene una estructura de este estilo. Cuando el precio genere un retroceso, en algún momento va a romper uno de los máximos de la estructura interna de semanal, o sea, un alto de diario. Y cuando lo haga, y si te confirma con un choch, tú ya puedes decir que
el fractal de semanal ya finalizó y estaría formando un nuevo impulso a la baja. Entonces, para que tú evalúes la finalización del retroceso del impulso semanal, necesitas una temporalidad inferior como diario y ver que el precio haya roto un máximo de diario y te haya generado un choch de diario. Entonces, para poder decir que el fractal bajista nuevo de semanal se está formando. Y obviamente cuando ya te hace el boss de semanal, ya te confirmó el nuevo fractal. O sea, a partir de acá, del choch, viene a ser el nuevo fractal bajista en formación. Cuando te hace el boss, ya confirmaste ese nuevo fractal de semanal. Entonces, en esto, yo sé que semanal viene de aquí y de momento ha llegado ahí. Cuando el precio me genere un movimiento que rompa un máximo de diario, y si es que, vamos a poner aquí, supongamos que ha hecho esto, que haya hecho algo así, y si hace este movimiento, que sería un choch, yo estoy habilitado en vender en este extremo. Y si continúa formando fractales en diario bajistas y en semanal yo evidencio que acá hay un rompimiento de este mínimo con cuerpo de vela en semanal, no en diario, en semanal, entonces tú ya confirmaste tu nuevo fractal semanal. O sea, este sería uno, su retroceso y el nuevo impulso semanal. Cuando el precio esté acá, o sea, te hizo el choch, y esté aquí todavía, posiblemente te respete la demanda. Probablemente el precio pueda continuar subiendo, simplemente con una toma de liquidez y nada más. Entonces, en este caso, tú igual puedes aprovechar este movimiento bajista. Por lo tanto, en este caso todavía estamos en un fractal bajista semanal en formación. ¿Cuándo se confirma? Cuando te hace el boss en semanal. Listo. Eso ya aclaró dudas de unas preguntas que habían en algunos videos. Entonces, sin perdernos. Ya sabemos que acá este es un impulso, su retroceso, hay un rompimiento con cuerpo de vela, tenemos el fractal diario. Entonces, ¿cuándo marco los puntos de interés? En H4 y en las demás temporalidades más bajas, ¿no? Pero aquí a grandes rasgos yo puedo ver que aquí esta mecha, este punto de esta vela, sería liquidez. Porque para yo validar un punto de interés en una temporalidad, necesito liquidez. Entonces, puedo establecer que ahorita estaría formando equal high, o sea, liquidez, haría un movimiento y se llevaría esa liquidez, se capitalizaría en algún punto de acá en lower time frame y continuaría posiblemente. Entonces, pero de momento solamente nos preocupamos que diario tiene su inicio de rango ahí y ya se acabó el asunto. No necesitas ver más. Vamos a H4. Entonces, como yo estoy cerca en ese extremo, veo que esta oferta ya fue neutralizada. ¿Te das cuenta? Hay liquidez, toma de liquidez y genera el movimiento. Tienes fractalidad bajista, obviamente. ¿Qué pasó en H4? Teníamos este movimiento, aquí la oferta fue invalidada, generó lo que viene a ser el choch. Este último movimiento sería pues la última toma de liquidez, por lo tanto lo consideraremos como el sweep o barrido de liquidez. El precio continuó formando fractales alcistas, estoy en H4, por lo tanto el último fractal, el de inicio de H4 sería acá.
tenemos nuestro fractal de H4. Listo, se acabó. ¿A dónde tengo que notar, digamos, mi punto de interés? Pues en el original, en el extremo de diario. En este caso estamos en H4, ya estamos en una zona importante. Cuando tú tienes algo importante aquí, cuando tú tienes acá mechas, yo puedo considerar esto tranquilamente que viene a ser una línea de tendencia. Por lo tanto, eso viene a ser una zona donde hay vendedores retail y donde han colocado stop loss. Entonces, es una zona de liquidez. Probablemente el precio se lleve esa liquidez y tome de acá el punto de interés y continúe bajista, posiblemente. Como también puede llevarse al alto, no sabemos. Por eso te indicaba que en diario esta mecha, que viene a ser una sola vela, corresponde a liquidez y que estaría formando equal highs. Entonces, considero para efectos prácticos lo que esté por encima de esa liquidez como un punto de llegada, ¿no? Para evaluar. Entonces, obviamente que acá se generó un boss y el que genera el rompimiento viene a ser el decisional. Entonces nosotros vemos que esta vela toma liquidez del anterior y a partir de ahí se genera el movimiento a la baja. Entonces esto viene hacia su decisional. Puedes tomar el imbalance incluso. Ese sería el decisional. Y en el momento está en el decisional. Esto es lo que podemos ver. ¿Por qué elijo esta vela? Necesitas la última vela alcista antes del movimiento bajista fuerte. Esta es la última vela alcista. Ahora, ¿por qué tomo hasta esta mecha? Pues tú ves que el precio tiende a regresar a cerrar los imbalances. Pudo tranquilamente, si se le dio la gana, tocar ese punto y bajar. Pudo haberlo hecho. Entonces esto es para análisis posteriores, para que tengas en cuenta que el imbalance hasta el extremo se considera un punto de interés. Entonces, estamos en el decisional H4. Evaluar este impulso ya lo hemos visto por el punto de interés. Tenemos el extremo, que sería el original. Y aquí voy a evaluar este tramo de H4. Si yo sé que este el inicio ha hecho un boss, ¿cómo sé que ha finalizado o no? Me voy a una temporalidad más baja. Antes evaluaba M15, pero prefiero irme a por H1, ya que es un bar volátil. Entonces vamos a evaluar la fractalidad. Tengo todo este movimiento a la baja para efectos prácticos. ¿Qué hemos dicho? Punto más extremo, punto más extremo, punto más extremo y este boss con esta vela, mismo color, ahí acabó. Listo. Este es el retroceso. Entonces, por lo tanto, ¿a dónde sería tu finalización de rango? Cuando hace la invalidación del alto de un movimiento contrario, como hemos visto. Este sería el choch. Esto es para una hora, claro. Este sería un choch. Esto ya no sé. Entonces me bajo aquí. ¿Cómo es la fractalidad? Inicio, el precio sube, genera un retroceso, son altos en la misma dirección, o sea, no hay un retroceso, por lo tanto aquí finaliza, aquí recién se da el retroceso, rompe con cuerpo, llega hasta aquí, estaría el retroceso, en este caso, el extremo más notable, el retroceso, rompe con cuerpo, llega acá, retrocede hasta ahí y actualmente llegó hasta ahí. Listo. Ahora, ¿generó un rompimiento con cuerpo de vela? No, fue con mecha. Y actualmente el precio está ahí. ¿Qué es lo que puedo entender? Son fractales de temporalidad de una hora. ¿Cuál es el último fractal confirmado? Que empieza aquí y que está en este momento aquí. Si cierra con cuerpo vela, automáticamente el fractal sería desde aquí hasta acá. Y en este caso ya es más probable que el precio esté buscando probablemente el extremo para recién generar un movimiento a la baja.
como estamos en una hora, podemos aprovechar para evaluar si es que llegó a algún punto. En este caso, todo este bloque representa la oferta de 4 horas. Vemos acá un impulso, un retroceso, y aquí tenemos este punto de interés, que un inicio lo ha respetado, pero no logró romper la demanda. Hay un fallo de la oferta, por lo tanto buscó liquidez en el siguiente extremo dentro de este bloque H4. Si este ha tomado liquidez de acá, lo que no ha mitigado es la mecha. Entonces, bueno, el precio ya invalidó esta zona, me baso a la siguiente. Ahí. Y ese es el lugar donde el precio ha llegado a reaccionar al momento. Por lo tanto, yo, como habíamos dicho, en este momento nuestro fractal de una hora sería este. Este sería tu bajo de una hora. Tu alto estaría acá. Pero todavía no lo definimos porque posiblemente cierre por encima de este nivel. Si lo cierra con cuerpo, automáticamente este sería el fractal. Como es una vela que recién ha empezado, o sea, todavía no. Y aparte ya estamos por eso, o sea, para operar ahorita no está recomendable. Nosotros operamos en esta temporalidad de 8 de la mañana hasta las 11, por lo tanto ya estamos fuera. Es la hora en donde hay la confluencia de la sesión de Londres, que ya está terminando, y la sesión de Nueva York. Por eso es un periodo de alta volatilidad. Entonces, en este punto nosotros hemos dicho que este sería iba a ser nuestro fractal, ¿no? Eso es para efectos del análisis que se había mostrado en oro. Obviamos esto, no tengo la herramienta para retroceder en lower time en este caso, pero vamos a ver por qué el precio comenzó a subir acá. Entonces eso es lo que nos interesa. Entonces, una vez que establecemos nuestro rango de una hora, nos pasamos a 15 minutos, y en 15 minutos vemos que el precio hizo todo este movimiento, terminó confirmando, como hemos visto, el BOS, o sea, por eso es un fractal de una hora. Y acá tenemos esto en 15 minutos, impulsos alcistas. Llega hasta este punto, mira este retroceso, respeta la oferta, donde rompe con cuerpo en este proceso. Primero retroceso, retroceso. Cuando el precio está así, en temporalidades más bajas como 5 minutos, lo puedes evaluar mejor. Se nota más claro. Entonces, vamos a ver. Llego aquí. Donde rompe con cuerpo. Con este movimiento se puedo considerarlo hasta aquí. Retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso, y como todo esto es una acumulación, un solo movimiento que generó el touch, y retrocedo aquí respecto a la zona y subió. Ya, entonces vamos a ver por qué el precio generó aquí esta reacción. Entonces, hemos visto que hubo un cambio de estructura, así que era válido buscar una zona de oferta, de demanda, perdón. Entonces, nos basamos en 15 minutos. En 15 minutos tú defines tu punto de interés para operativa intraday. Hemos visto que esta vela tenía imbalance, el precio la mitiga. Por lo tanto,
yo tenía dos zonas, este nivel y este nivel de acá. Entonces cuando hay dudas de este tipo, ¿qué podemos hacer? Tranquilamente lo podemos dejar así, como 15 minutos, y evaluar un cambio estructural, ya sea en esta zona y esta zona. Ahora, también la otra opción es que tú estés en una hora, y en una hora obviamente vemos que esto sería un extremo, pero la zona que genera la ruptura es esta vela, o sea, toda esta vela de acá tiene el imbalance hasta que el precio llegó a la zona. Entonces, toda esa zona viene a ser la más representativa de una hora. Incluso la mecha sería la más representativa como demanda. Pero para análisis siempre te sugiero abarca toda la vela, porque muchas veces solamente toca el inicio y se va. Entonces, eso es lo que tenemos en una hora. Y vemos que la confluencia de una hora con 15 minutos está aquí. Por lo tanto, yo sé que este punto de interés es de una hora y el que está en el centro sería el de 15 minutos. Ese es el de 15 minutos. Entonces, aquí es cuando evaluamos en un minuto el cambio estructural. Vamos a ver qué es lo que pasó. El precio generó fractalidad hacia el punto de interés. Generó una respuesta alcista. Luego acá el tema es que te generó equal lows. Eso viene a ser liquidez. Por eso es que el precio nuevamente te da una segunda entrada. O sea, tú tranquilamente viste esto. Tengo toma liquidez, tengo un choch, este bloque, tengo que marcar este bloque, no es el más óptimo porque no tengo imbalance, pero representa el punto válido para poder comprar. Entonces ahí tenías tu entrada. Como este es un impulso y acá pues por estructura el TP inmediato sería el máximo y tú tienes tu operación un poco más de 5 a 1. Ahora, cuando tú notaste esto, o sea, te abrió la operación, te dio, pero tienes que tener en cuenta algo, que te dejó bajos iguales. Entonces muchas veces el precio cuando deja eso representa liquidez. Hay muchas personas que compraron y hicieron un soporte. ¿Qué hizo luego? Regresó, barrió esa liquidez. Y después de eso, obviamente fractales bajistas. Se generó un cambio estructural y el precio pues simplemente acá se fue. O sea, no llegó a la zona. Entonces, cuando el precio llega a un punto de interés que ya viene a ser el más óptimo, el que es, generalmente el precio simplemente te deja un patrón de vela en forma de V, un V-shape, que significa toma de liquidez, obviamente de esta zona, y después el precio simplemente se va, te deja imbalance, esto viene a ser liquidez, y en un momento el precio va a venir a mitigar y puede generar una reacción alcista. Entonces, ¿qué puedes hacer aquí? Vámonos a 5 minutos. Aquí en 5 minutos, ¿tenemos alguna zona con imbalance? No. Vamos a 3 minutos. Esto es jugar con las temporalidades. Y en 3 minutos si ves que hay un imbalance ahí. Entonces, tenemos ese imbalance y abarca ese mínimo. Por lo tanto, yo lo tomo hasta este mínimo de esta vela. El precio llegó a esa zona. Entonces, cuando tienes una zona dentro de otra zona y dentro de esta zona, esto tiene más probabilidad. Entonces, por lo tanto,
Ahí fue la entrada. Cuando ya te hace otra mitigación dentro de la sesión de Nueva York, generalmente el precio se va. En este caso se dio, sí, 9.15 en una sesión de Nueva York, que porque se marcó otro lado. Entonces, comprendiendo eso, estamos en un extremo de 15 minutos. Por lo tanto, si está alcista, ¿cuál sería el target a esperar? El máximo, para que se forme un fractal nuevo alcista. De allí la explicación que la entrada se iba ahí. Entonces tenemos un ratio 5:1, o de repente ratios parciales, break-even, se toca el break-even, y luego te dio ese escenario de equal lows, el precio toma la liquidez, se capitaliza en un punto y finalmente te da el movimiento. Recuerda que en Nueva York tiende a darte ya el movimiento y barretó esta liquidez. Si ves, acá hay mechas, representa una zona de canal de tendencia, liquidez, y el precio saca la liquidez, incluyendo estos equal highs. Por eso se justificó que el TP era en este punto como mínimo. Y aparte que teníamos una zona que no había sido neutralizada en el extremo. Actualmente el precio vemos que está formando todavía velas alcistas, muy probablemente termine invalidando esta zona de demanda. De por sí ya puedo borrar de oferta, perdón, esta de probabilidad alta. Y esto sería liquidez que comienza a retroceder para este punto de interés. Entonces, eso es ir, digamos, paso a paso, ordenado para reconocer las zonas más óptimas y ejecutar nuestras operaciones. Esta zona, si no me equivoco, era una zona de 4 horas. Otro detalle importante, las zonas que tú selecciones siempre deben tener mitigación o barrido de liquidez de otras zonas. Eso te da una validación más fuerte de que tu punto va a ser respetado o va a tener alguna reacción. En este caso, vemos acá, barrido de liquidez, un movimiento institucional, barre esta liquidez. Eso sería tu sweep. Tu punto de interés tiene que barrer liquidez y tiene que generar ruptura, o voz en este caso. Te generó barrido de liquidez, teníamos este movimiento y acá te generó, como es una ruptura de una zona opuesta, el choch, y después te generó rompimientos estructurales. Estos no tocaron la zona, por lo tanto se convirtieron en liquidez. Estos vienen a ser liquidez, no tocaron la zona. Y acá tenemos un bloque con imbalance, lo cual te da mayor probabilidad de que el precio pueda llegar hasta ese extremo y ver si nos da ya el movimiento bajista ya tipo swing para toda la semana que viene. Entonces, eso sería lo pendiente para el oro. Entonces aquí ya dejo establecido, esto viene a ser 15 minutos. Está, 15 minutos. ¿Y qué vamos a hacer? Cuando el precio, como estoy formando fractales alcistas, siempre cuando estamos en un punto de interés, tenemos que buscar que en temporalidades bajas te genere el siguiente escenario. Si te genera esto, el choch, nosotros buscamos ya sea entrada en el decisional o en el original, de preferencia en el original, y así ya el precio nos da nuestro movimiento. Muchas veces el decisional es el inducement, por lo tanto debemos entrar en el decisional por confirmación.
En el original puedes entrar sí por riesgo si es que refinas la zona. De repente hay un bloque en temporalidades más bajas como 5 minutos. Vamos a ver si es que realmente hay una zona. Si el precio llega hasta tu zona de 5 minutos, un minuto, te puede dar el ojo a entrar por riesgo. Porque recuerden, la idea es reducir el stop loss. Entonces cuando entramos por confirmación, también reducimos el stop loss, dado que la confirmación es en temporalidad menor. Entonces si vemos acá en 5 minutos, esta vela es la de oferta, el precio toma la liquidez y genera el momento bajista. Y vemos el balance. Podemos decir que la última zona viene a ser esta. Pero como no hay una diferencia tan grande, entonces lo dejo ahí. Ya sé. Pueden refinar en un minuto, yo no lo voy a hacer. Voy a esperar simplemente que esto llegue a esa zona M15 y me dé patrón para entrar en ventas. Y si lo invalida, pues nos vamos en compras. Así de sencillo, no tiene más complicación. Bueno, eso es el análisis del oro, una revisión de la estructura. Es cuestión de ir practicando, no vale complicarse.